Hola a todos y todas, yo soy Eva y bienvenidos un domingo más a mi canal. Primero de todo quiero pediros perdón porque tengo la voz súper tomada, o sea que si me oís rara es porque estoy bastante mala de la garganta, pero bueno, aún así he decidido hacer este vídeo porque también me supo súper mal la semana pasada que no tuvieseis vídeo, pero es que con esto del final de año en la universidad vamos a tope de trabajos y preparando exámenes, así que fui súper a tope y no tuve tiempo de ponerme a grabar, así que por eso sí o sí me quería poner esta semana para traeros un vídeo. Además tenía muchísimas ganas de hacer y se trata de todo lo que he leído este año 2022, así que vamos a ello. Bueno, para este vídeo voy a estar utilizando mi teléfono y es que yo utilizo una aplicación que seguro que muchos de vosotros ya conoceréis, se llama Goodreads y la verdad es que es una muy buena herramienta para llevar un control más o menos de las lecturas que vas teniendo cada año. Es una aplicación que te permite ponerte un reto literario al año. Yo en este caso me puse un reto de leerme 30 libros en este año 2022 y estoy súper contenta porque lo he cumplido bastante bien. He leído de momento 36 libros y todavía me queda una semanita por ahí que estoy terminándome el tercer libro de Caraval, así que yo creo que podré llegar a los 37. También soy consciente de que no son muchos libros comparado con la gente de la comunidad literaria de Bookstagram o Booktube que leen muchísimos libros, pero literalmente es que no he tenido tiempo de más. Yo estoy súper contenta con los libros que me he leído, además han sido muy buenas lecturas y les guardo muy buen recuerdo, así que pues estoy súper contenta. Como os decía, voy a estar utilizando la aplicación de Goodreads. Os dejo por aquí cómo se ve mi perfil de Goodreads, en el que podéis ver pues eso, que me he leído 36 libros de momento. Y pues en ello te va diciendo a final de año cuál ha sido el libro más corto que te has leído, cuál ha sido el libro más largo, cuál ha sido el libro que más gente tiene en sus estanterías, bien porque se haya leído o bien porque quiere leer. También es verdad que es una muy buena aplicación para ver las valoraciones que la gente le da a los libros, pero sí que es cierto que esto de los gustos es súper personal y que, como he dicho muchas veces, un libro que no me ha gustado a mí no quiere decir que sea un libro malo, y eso también pasa mucho con Goodreads. No porque un libro tenga malas reseñas es necesariamente un mal libro. Lo que pasa que sí que es verdad que a los lectores, a la hora de elegir nuevas lecturas, pues la verdad es que sí que nos fijamos bastante en la puntuación que tienen ciertos libros, y para eso yo me fijo muchísimo en las puntuaciones de Goodreads. También es una muy buena opción para que los lectores dejemos reseñas de lo que nos han parecido los libros, así que si tenéis algún libro que no sabéis si empezar a leer, si compraros o no, pues es una muy buena herramienta para saber si un libro pues realmente vale la pena y si le está gustando a la gente. No me quiero enrollar mucho más porque, como os he dicho, me he leído 36 libros, con lo cual el vídeo se va a hacer un poco largo, pero nada, solamente quiero mencionaros cuáles han sido, qué me han parecido cada uno de ellos, pero para ver más en detalle lo que me han parecido, os enlace a mis redes sociales en el que podéis ver en Goodreads pues las estrellas que le he dado desde 1 hasta 5 estrellas, que es lo máximo, y luego pues las diferentes reseñas y valoraciones que he ido dejando por mi cuenta de Instagram. También os digo que no los voy a decir necesariamente en orden, sí que quiero intentar seguir un orden cronológico de pues desde enero hasta diciembre qué libros me he ido leyendo, pero sí que es verdad que hay algunos que considero que son bastante similares o que forman parte de una misma saga, y entonces, aunque me los haya leído como con diferentes meses de diferencia, pues os lo quiero mencionar juntos para que así el vídeo tenga un poco más de sentido. Empezamos muy fuerte, y es que no sé si lo sabíais, pero en enero del año pasado me apunté a una lectura conjunta. Por Telegram comentábamos las lecturas. Nos estuvimos leyendo un libro al mes, los 7 libros de la saga de Harry Potter. Para mí era una relectura, como bien sabéis. Y pues nada, yo estuve leyendo estos de aquí, que encima me regalaron por Navidades del año pasado, o sea que me vino genial. Son las ediciones en inglés y pues me estuve leyendo un libro al mes empezando desde enero. Tenéis todas mis puntuaciones en Goodreads. La verdad, ¿qué voy a decir de esta saga? Ya lo sabéis todo, me encanta, disfruté muchísimo esta relectura, también comentarla con la gente de Bookstagram mediante el grupo de Telegram. Creo que se creó una comunidad muy guay, estuvimos ahí debatiendo pues qué nos gustaban más, si los libros, las pelis, qué nos estaba pareciendo esta relectura, y había gente que todavía no había leído ni visto nada de Harry Potter, entonces era como súper guay ver sus reacciones. Me llevo muy buen recuerdo de esa lectura conjunta. Estos libros me los estuve leyendo uno al mes, pero por eso os digo que os los menciono juntos, porque creo que tiene más sentido. Seguimos con los libros de Heartstopper. Yo me he leído los 3 primeros, se han convertido en unos de mis libros favoritos. No había leído mucha novela gráfica antes de ponerme con ellos y son la cosa más preciosa del mundo. Además sacaron la serie en Netflix, que me encantó, os la recomiendo muchísimo si no la habéis visto, creo que está súper conseguida. Y pues nada, qué deciros de estos libros, que son preciosos.
Seguimos con este librito de aquí, os lo mencioné en el book tag de la vida, se trata de Jellicoe Road. Este libro no lo conocía para nada, ni había oído hablar de él ni nada, pero lo vi en diferentes cuentas de Bookstagram que me gustan mucho y me llamó muchísimo la atención, la verdad. Fui a la Feria del Libro de Valencia, lo encontré y me lo tuve que comprar. La verdad que le guardo muy buen recuerdo a este libro, la prosa de la autora me conquistó y es una historia en la que yo recomiendo ir totalmente a ciegas y si os llama la atención yo os lo recomiendo mucho, solo deciros que es una historia preciosa y en la que yo no os diría nada más, de verdad, es que me gustaría mucho que la leyeseis a ciegas porque yo creo que este libro hay que descubrirlo poco a poco y yo fui sin saber nada de él y es como de verdad os recomiendo que os adentréis en él. Seguimos con este librazo de aquí. La verdad yo no había leído nada de Sarah J. Maas, que es una fantasía muy compleja. La autora nos presenta un mundo súper bien construido que si no estás acostumbrado a leer fantasía se te puede hacer un poco pesado y eso precisamente fue lo que me pasó a mí. Yo al principio no entendía nada, os lo confieso, se me hizo súper complicado seguir la lectura, pero enseguida le cogí el ritmo, eso sí que es verdad, y en cuanto se lo cogí no pude parar de leerlo. Tengo el segundo desde que salió prácticamente en la estantería y creo que va a ser mi primera lectura de este año 2023, pero antes tengo que echarle un ojo aún página a página de ponerme con el segundo porque la cantidad de información que la autora nos presenta en este libro es bastante heavy. Conecté muchísimo con Bryce, con la protagonista, y es que me encantó, o sea, que voy a deciros que me encantó. Fue un gran inicio de año porque además este me lo leí en enero, me acuerdo, y pues qué deciros, que lo leáis. El siguiente libro que me leí fue Nosotros en la luna de Alice Kellen, o sea, ya os lo mencioné también en el canal, está llenito de posits, me encantó, además lo tengo firmado por Alice. Estuve haciendo 5 horas de cola, lo reconozco, para que Alice me firmara este libro en la Feria del Libro de Valencia. Es una historia que me encantó, se trata de la relación amorosa entre Reese y Ginger. Los dos se conocen una noche en París y pues escriben correos electrónicos. Es una historia preciosa que te puedes beber, o sea, literalmente te lo lees en 24 horas. La forma de escribir de Alice, no sé si habéis leído algo de ella, pero si no lo habéis hecho os lo recomiendo muchísimo. Dadle una oportunidad porque os va a encantar. Seguimos con el libro de Caraval, la primera parte de la trilogía. Este libro me lo regalaron por Navidad del año pasado y la verdad que enseguida lo leí, me gustó muchísimo y pues no lo había vuelto a coger hasta que el mes pasado me compré literalmente el segundo y el tercer libro. Como os he dicho, el tercer libro está siendo mi lectura actual y el segundo libro, Legendary, fue mi última lectura, o sea que lo tengo súper reciente. La verdad que los dos me han gustado muchísimo y el tercero también lo estoy disfrutando muchísimo, así que en cuanto lo lea tendréis una reseña, yo creo que de los tres así en general en mi cuenta de Instagram, pero por el momento solo os puedo decir que si os gusta la fantasía, esta trilogía es muy buena opción. Es un mundo sencillo de entender, o sea que os lo recomiendo muchísimo. Y me leí Otoño en Londres, que también os lo he mencionado en el canal, y me leí Invierno en Las Vegas, la segunda parte de esta saga tan guay. Tengo por ahí todavía el tercero y el cuarto, que no me he puesto con ellos, pero estoy deseando hacerlo, y sí que es verdad que me gustaron muchísimo. Ya os dije que el primero, Londres es mi ciudad soñada, entonces lo disfruté muchísimo simplemente por el hecho de que la historia estuviese narrada en Londres. Pero tengo que decir que el segundo me gustó muchísimo también. Yo no soy mucho de Las Vegas, la verdad, no me llama especialmente la atención, pero sí que considero que la autora crea muy buena ambientación y la verdad que te crees que estás en Las Vegas porque las descripciones son súper guays. Me gustaron muchísimo los dos, pero tengo que decir que me gustó más el primero. Seguimos con los dos siguientes libros que me leí este año. No los tengo en físico, me los leí en digital. Son dos libros que me leí en la clase de literatura del curso pasado. Se trata de The Joys of Motherhood de Butchie Emecheta y A Small Place de Jamaica Kincaid. Yo iba, la verdad, con cero expectativas, no os voy a engañar. He leído libros en la carrera que jamás pensé que iba a leer. La verdad que me llevo muy buen recuerdo de los libros que me he leído en estos 4 años de carrera. En general todos me han gustado muchísimo, salvo alguno que no he conectado del todo con él, pero la mayoría de lecturas la verdad que me han gustado muchísimo. Seguimos con este librito de aquí. Muchos de vosotros lo conoceréis por la serie que está en HBO, si no me equivoco.
que os la recomiendo muchísimo también, creo que está súper bien conseguida y es una muy buena adaptación del libro. A mí la verdad que me encantó. Para la clase de literatura también nos teníamos que leer como simplemente el primer capítulo o los dos primeros, no recuerdo bien. Yo recuerdo que me pegué tal enganche que lo compré y me lo leí entero, la verdad. Me gustó muchísimo, es bastante fuerte, si veis la serie yo os la recomiendo bastante, pero sí que considero que es fuerte la serie. Ahora seguimos con estos dos libros de aquí, ya os los he mencionado en el canal, tengo muchísimas ganas de seguir con esta saga. A mí estos libros me encantaron, ya os dije que el primero sí que me pareció un poco más introductorio, mientras que el segundo me voló la cabeza, me encantó y la verdad que tengo muchísimas ganas de seguir con esta historia. En general todos los personajes de la saga que aparecen creo que están muy bien construidos y conecté muchísimo con todos ellos, o sea que os la recomiendo muchísimo si os gusta la fantasía, así bastante sencillita de leer. Los siguientes libros de los que os vengo a hablar también los he mencionado en el canal y son Otra vez tú y Tal vez tú de Alice Kellen. Esta es una biología que, si no estoy mal informada, es de los primeros libros que sacó la autora. Tengo que decir que el segundo me gustó bastante más que el primero. De hecho, si no recuerdo mal, al primero le di 3 estrellas y al segundo le di 4. En el primer libro tenemos la historia de amor entre Emma y Alex, y en este segundo libro vamos a tener como protagonistas a Elisa, que es una amiga de Emma, y a Jack. Como os digo, el segundo me gustó muchísimo más que el primero, pero ambos os los recomiendo bastante. El siguiente libro del que os tengo que hablar es Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Es el único libro que me he leído de la autora y me gustó muchísimo, tengo muchísimas ganas de leer más a esta autora porque la verdad que me sorprendió bastante. Iba con las expectativas muy altas porque la gente hablaba muy bien de esta autora y la verdad que para mí las cumplió. Es un libro que me gustó muchísimo, la historia me tuvo atrapada de principio a fin y aunque es un libro bastante gordito, me lo leí súper rápido. Es una historia de amor preciosa también. Sobre todo quiero destacar que en este libro me gustaron muchísimo los primeros capítulos y los últimos. Toda la historia me gustó bastante, pero sí que es cierto que las reflexiones que hace al principio y al final me calaron muy hondo y me gustó muchísimo. Muchísimas ganas de seguir con esta autora, así que por favor decidme en comentarios si habéis leído algo de ella y qué libro me recomendáis, porque tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a esta autora. El siguiente libro del que os tengo que hablar se trata de Una luna sin miel de Christina Lauren. Es una historia súper divertida, el cliché enemies to lovers, no sé a vosotros, pero a mí me encanta. Este libro trata de que hay una intoxicación en una boda, la comida está intoxicada. Los únicos dos asistentes a la boda que no han tenido la mala suerte de intoxicarse con la comida son la hermana de la novia, la hermana gemela de la novia y el hermano del novio, con lo cual pues ellos dos se van en lugar de los novios a vivir esa luna de miel. No os puedo contar el porqué, pero se ven involucrados en esa aventura de irse los dos que se odian, como he dicho antes, es un enemies to lovers. Ellos se odian a muerte, pero se van los dos juntos a vivir esta luna de miel. Es súper divertida, hubo momentos de verdad de reírme demasiado con las situaciones que estaban viviendo, situaciones muy divertidas y os lo recomiendo muchísimo este libro para pasar un buen rato. Este sí que se lee súper mega rápido, además es bastante cortito. La edición, además a destacar, está muy chula. A veces hablan por mensajes y como podéis ver la edición está muy guay. Recomiendo muchísimo esta historia para que desconectéis, paséis un buen rato y os riáis bastante. Los siguientes libros de los que os voy a hablar, por decirlo de alguna forma, son culpa de la carrera que estoy estudiando. Este año he cursado una asignatura que es dedicada exclusivamente a Shakespeare. Yo de Shakespeare había leído Hamlet y Romeo y Julieta y ambos me habían gustado bastante, pero estos por un motivo u otro nunca les había dado una oportunidad, ni siquiera me llamaban la atención. Me sorprendieron bastante y os estoy hablando de Macbeth y El mercader de Venecia. Ambos me los he leído en inglés. Sí que es verdad que son difíciles de leer, no nos vamos a engañar. También es verdad que me sorprendió muchísimo la cantidad de personajes que aparecen en estos libros. Al principio iba como un poco perdidísima en ambas historias. Tengo que deciros que me gustó bastante más El mercader de Venecia. De ambos libros realizamos en clase debates y estudiamos en profundidad los temas que aparecen en ambas lecturas. Y la verdad que tuve mucha suerte de poder como estudiar en profundidad todos los temas que aparecen en estos dos libros. Yo sí que os recomendaría El mercader de Venecia. A mí Macbeth no me gustó tanto, pero bueno, en mi clase hay mucha gente que le gustó más Macbeth. Que si os gusta Shakespeare y habéis leído algo de él o si queréis adentraros en leer algo de este autor, pues os los recomiendo muchísimo, sobre todo El mercader de Venecia. Y resulta que se me han perdido los últimos clips. Me faltaba todavía hablaros de unos libros, pero no encuentro los
los clips en los que os hablo de ellos. Estaba aquí editando y no los encuentro por ninguna parte, así que pues no pasa nada. Os repito lo que os quería decir acerca de cada uno de ellos. En primer lugar os quería hablar de Daisy Jones and the Six, es este librito de aquí. La verdad que me gustó muchísimo, no había leído nada de la autora, no había leído nada de Taylor Jenkins Reid y fue una sorpresa, la forma de escribir de la autora me encantó. Este libro está narrado mediante entrevistas a los miembros de un grupo de rock, de una banda de rock en el que Daisy Jones es la cantante y solista. Está tan bien escrito que literalmente yo creía que estos personajes habían existido en la vida real. Yo solamente me he leído este libro de ella, pero tengo muchísimas ganas de seguir con la autora y tengo pendiente leerme Los 7 maridos de Evelyn Hugo y Carrie Soto is Back, entre otros. El siguiente libro del que os quería hablar no lo tengo en físico, me lo leí gracias a la universidad también. Se trata del famoso clásico El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. La verdad que este libro me sorprendió muchísimo, no sabía lo muchísimo que me iba a gustar. Tengo muy buen recuerdo de ese libro, además lo leí en inglés, me parece que la forma de escribir que tenía Oscar Wilde es digna de admirar. Me gustó muchísimo descubrir toda la historia, además lo estuvimos estudiando acerca de la relación que tiene la literatura con el arte y ver cómo el cuadro es tan protagonista en la obra que realmente si quitásemos el cuadro no tendríamos historia. O sea que por esa parte lo disfruté muchísimo, además todos los libros que he leído en la carrera, al haberlos estudiado después en su contexto, todas las características que los hacen únicos, estoy muy agradecida y la verdad que este libro me gustó muchísimo. Seguimos con los 3 primeros libros de La novia gitana de Carmen Mola. Estos son La novia gitana, La red púrpura y La nena. El cuarto todavía no me lo he leído, pero ya lo tengo en mis estanterías, ahora se lo está leyendo mi madre, por eso no lo he leído todavía, pero tengo muchísimas ganas de ponerme con él. Ya sabéis lo muchísimo que me gustaron estos libros, os los he mencionado por el canal. Para mí el segundo es el mejor, es mi favorito. Leí 5 estrellas y porque no pude darle más. La red púrpura se ha colado de lleno entre mis libros favoritos de la vida. Y os recomiendo muchísimo que leáis a Carmen Mola. Sí que es verdad que son bastante duros, como ya os mencioné, porque las descripciones son bastante realistas y pues son casos un poco desagradables de leer, pero a mí me gustaron muchísimo, así que os los recomiendo. Otro libro que me he leído para mi clase de literatura, en este caso para estudiar la relación de la literatura con la arquitectura, fue el libro de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Este clásico me sorprendió por completo, no sabía lo muchísimo que me iba a gustar y lo disfruté de principio a fin. Es un buen tocho también, pero la verdad que me encantó, las descripciones son maravillosas y yo soy súper fan de Jane, de la protagonista. Conecté muchísimo con ella y no sabía, como os digo, lo muchísimo que me iba a gustar. Se ha colado entre mis clásicos favoritos y disfruté muchísimo tanto el libro como la adaptación cinematográfica. Si sois fan de la literatura inglesa, este libro lo tenéis que leer, si no lo habéis hecho, dadle una oportunidad. Casi para finalizar el año tenemos este libro de aquí que ha sido un gran descubrimiento. Trata del traslado de los cuadros del Museo del Prado durante la Guerra Civil a Valencia. Tengo la suerte de conocer al autor, además tengo el libro firmado y dedicado por él. Es una historia que me conquistó por completo, os lo mencioné en el book tag de la vida como mi lectura actual, pero la verdad es que se convirtió en uno de mis grandes favoritos de este año. Nunca había leído una novela histórica que me hubiese gustado tanto como esta, y es que tiene aventuras, amor y un poco de todo. Me alegro muchísimo de haberle dado una oportunidad porque la verdad que me ha gustado muchísimo y se me hizo súper corto de leer. Disfruté de la historia de estos personajes a más no poder y es que todos ellos me acabaron conquistando, ya no solo los protagonistas, sino que tiene unos personajes secundarios de verdad muy bien construidos y que se hacen de querer. Creo que voy a tardar mucho en olvidar a los personajes de este libro y a olvidar su historia, y la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Por último, pero no menos importante, tenemos el libro A Cat on a Hot Tin Roof. Es un libro que también me leí en la asignatura de literatura. Tampoco lo tengo en físico porque me lo leí en digital y luego vimos la adaptación para comparar las diferencias que hay entre la adaptación cinematográfica y el libro, y es que en este caso hay bastantes diferencias. La verdad es que es un libro que no me llamaba nada la atención, lo cogí con 0 expectativas y me gustó bastante. No diría que es uno de mis favoritos, pero la verdad es que estuvo entretenido y lo disfruté. Y ahora sí, por último, como os he dicho anteriormente, mi lectura actual está siendo Finale, la tercera parte de la trilogía de Caraval. Me está gustando muchísimo, estoy disfrutando mucho este final
y tengo sentimientos encontrados porque por una parte quiero saber cómo acaba, pero por otra parte no me quiero despedir de estos personajes, o sea que ya veremos cómo evoluciona la cosa y os iré contando por mi cuenta de Instagram, pero la verdad que me tiene pintaza y he disfrutado muchísimo esta trilogía. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Me da mucha pena que estos clips se hayan perdido, pero bueno, no pasa nada, simplemente quería desearos unas muy buenas fiestas, una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Espero que paséis estas Navidades con mucha salud, rodeado de los vuestros y de vuestra familia. También, como siempre, os recuerdo que podéis seguirme en mis cuentas de Instagram y TikTok, que por ahí estoy activa diariamente y subo contenido acerca de las lecturas que voy leyendo y de lo que voy haciendo diariamente. Tengo mi perfil de Goodreads puesto siempre abajo en la cajita de descripción, en el que podéis seguirme también para ver pues lo que os comentaba, las valoraciones, las recomendaciones y las estrellas que le doy a cada una de mis lecturas. Y nada más, que nos vemos el próximo domingo con el próximo vídeo y os mando un beso enorme.